noche tenemos una charla muy especial con el grupo de Medicina y Cirugía Fetal de la Universidad Bolivariana de Medellín, en un caso nuestro de una paciente que mandamos de Manizales que fue operada durante la vida fetal a la semana 26 y al final vamos a mostrar unos videos de la niña que ya tiene 4 años, lo bien que está y nosotros en un video previo mandamos a decirles cómo sufre un niño con mielomeningocele, que no puede ni caminar, que no desarrolla bien las extremidades, que es incontinente y ver a esta niña en forma increíblemente cómo quedó de bien. Vamos a empezar con el doctor Juan Esteban Salas, él es médico cirujano de la Universidad Bolivariana, es especialista en neurocirugía de la Universidad del Bosque, especialista en neurocirugía pediátrica de la Universidad de Sao Paulo, es Pediatric Neurosurgery Fellowship del Hospital de Melbourne, Australia, trabaja con el grupo craneofacial de la Universidad Bolivariana, es el presidente del capítulo pediátrico de de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y lo van a acompañar durante esta conferencia por el doctor Jorge Hernán Gutiérrez, especialista en medicina materno-fetal, eh, y el doctor Ancísar Joaquín de la Peña, especialista en anestesia obstétrica. Y al final vamos a ver el punto de vista del paciente con la mamá de la niña a quien le realizaron la cirugía in útero. Buenas tardes, buenas noches. Adelante, doctor Juan Esteban, con la conferencia. Muy buenas noches, nuevamente muy honrados por la oportunidad de poder conversar con ustedes y por la invitación a nuestro grupo. Nosotros sentimos que este tipo de espacios, este tipo de oportunidades son las que permiten que nuevos pacientes y nuevas familias puedan tener el beneficio de este tipo de terapias. Entonces estamos infinitamente agradecidos con ustedes por el interés en tratar este tema esta noche. Como ya lo mencionaste, estamos trabajando en grupo y se encuentra conmigo el doctor profesor Jorge Hernán Gutiérrez y el doctor Ancísar Joaquín de la Peña nos acompaña directamente desde la Clínica Universitaria Bolivariana. Inicialmente, cada uno hablará como de la perspectiva desde su especialidad en el manejo de los pacientes con patología fetal, específicamente espina bífida, y cómo es la perspectiva de cada uno de nosotros. Por favor, doctor Gutiérrez, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Reitero los agradecimientos por la invitación, por permitirnos compartir con ustedes esta experiencia que de alguna manera ha sido como un camino de existencia. Ya llevamos 20 años, cumplimos este año con el grupo de terapia fetal de la Clínica Universitaria Bolivariana. La Clínica Universitaria Bolivariana es un hospital universitario que este año está cumpliendo 25 años. El programa de cirugía fetal comenzó en el año 2005, cuando regresamos, un compañero con el que comenzamos el programa, el doctor José Enrique Sanín y yo, de nuestra formación en el exterior, y empezamos a trabajar con diagnóstico prenatal. Nos estrellamos con la realidad del pronóstico que nosotros veíamos afuera para los niños con mielomeningocele que nacían entre nosotros, aún recibiendo las mejores atenciones, tenían pronósticos y mortalidades infantiles muy altas. En el año 2005, entonces, comenzó nuestro viaje y queremos presentarles nuestra experiencia de 20 años. En el 2005, entonces, teníamos una alta prevalencia regional de defectos abiertos del tubo neural. En un estudio de la Universidad Javeriana de Bogotá, calculaban que en Colombia nacían más o menos uno de cada 2.000 niños con un defecto abierto del tubo neural, que nos ubicaba entre la población mundial con niveles altos de incidencia de la enfermedad. Entre nosotros, los niños, a diferencia de los niños en otros lugares del mundo, tenían una baja expectativa de vida cuando nacían con esta condición por las múltiples complicaciones que implica a nivel no solo neurológico, sino nefrourinario, gastrointestinal, cognitivo, etcétera.
En ese momento, en 2005, se habían publicado más de 300 casos exitosos de cirugía fetal que se habían hecho en 3 lugares del mundo: la Universidad de Vanderbilt, el Philadelphia Children's y la Universidad de California, San Francisco, todos tres en Estados Unidos, que estaban, de hecho, desarrollando un estudio prospectivo para evaluar el performance de la cirugía intrauterina versus la cirugía postnatal. Eh, en ese momento había además un fenómeno muy interesante, y es que algunos países del mundo, en Europa, en Chile, en los Estados Unidos, etcétera, había comenzado la suplementación nutricional o la fortificación nutricional con ácido fólico, y habían bajado la incidencia de efectos abiertos del tubo neural de una manera significativa, pero ya a partir del año 92 no había disminuido la incidencia. Es decir, que habíamos llegado a un punto de agotamiento de la fortificación nutricional del ácido fólico, y que los pacientes con deficiencia de ácido fólico no iban a seguir teniendo defectos abiertos del tubo neural, pero que quedaba un grupo muy significativo de pacientes en los cuales eh, iba a seguir habiendo anomalías del tubo neural a pesar de la fortificación. También en ese momento había una evidencia muy sólida de que la enfermedad era una enfermedad de 2 golpes. El primer golpe alrededor de del día 40 de vida embrionaria, cuando se formaba mal el tubo neural, y el segundo golpe estaba derivado de los efectos que tenía la exposición del defecto abierto sobre eh, al líquido amniótico, a la cavidad uterina, en el cual se producía con el paso del tiempo en la vida gestacional un deterioro del tejido nervioso que era irreversible. También a principios del siglo XXI se encontró una evidencia en varios modelos animales que se reproducía constantemente, en la cual cuando se hacía una cobertura del defecto a nivel fetal, eh, los tejidos neurales se preservaban y conservaban una calidad que se iba perdiendo en los fetos no operados. De tal manera que teníamos, digamos, un interés muy grande en modificar esta situación, y entendíamos que los grupos que habían presentado la reparación intrauterina tenían evidencia muy sólida, no evidencia 1A, pero sí muy sólida, de los efectos benéficos de la cirugía. Empezamos entonces a buscar información. Escribimos al doctor Michael Harrison de la Universidad de California, en San Francisco, pionero de la terapia fetal, y nunca nos respondió. Fuimos hasta el hospital de la Universidad de San Francisco, de la Universidad de California en San Francisco, no nos pudimos comunicar con él. Escribimos a un profesor colombiano que trabajaba en el Philadelphia Children's, el doctor Jorge Tolosa, especialista en medicina materno-fetal. El doctor Jorge Tolosa y la Universidad de Oregon nos vincularon con el doctor Juha Rasanen, que tiene un modelo de cirugía en ovejas en Finlandia, en la Universidad de Oulu, en Finlandia. Bueno, entonces, bueno, usted es el doctor Michael Harrison, el jefe de terapia fetal y de cirugía fetal en la Universidad de California en San Francisco. Como les dije, no nos pudimos comunicar con él, pero tuvimos receptividad del doctor Jorge Tolosa, que es un médico colombiano especialista en medicina materno-fetal, que trabajaba en el Philadelphia Children en ese momento, y nos contactó con el doctor Juha Rasanen de la Universidad de Oregon, que tiene un modelo de cirugía fetal en Oulu, Finlandia. Ellos nos tendieron la mano y nos permitieron hacer la experimentación quirúrgica con ovejas de, eh, de final de la gestación, en la que el mayor resultado que obtuvimos es la
alta estabilidad del feto en cirugía fetal. De tal manera que teniendo, digamos, este background, nos fuimos al Comité de Bioética de la Clínica Universitaria Bolivariana, les presentamos un proyecto de terapia fetal, el cual fue apoyado por la universidad y por la clínica, y comenzamos el reclutamiento de pacientes. La primera paciente reclutada la conocimos en diciembre del año 2005, y eh, en el año 2005 encontrábamos que, además de esos tres centros que les comenté en los Estados Unidos, nos íbamos a convertir en el cuarto centro de terapia fetal con útero abierto. Esta paciente nos autorizó presentar imágenes de ella. Esta es la paciente con su esposa. Hicimos pues todo el proceso de explicación y de eh, apoyo a la familia desde una perspectiva interdisciplinaria. Y el día 27 de diciembre de 2005, tres grupos: un grupo de anestesia obstétrica, el grupo de medicina materno-fetal con el doctor José Zanini y Jorge Gutiérrez, y el grupo de neurocirugía con el doctor Carlos Jaime Yepes, y este joven muchacho que es Juan Esteban Salas, el que nos acompaña hoy, que era un residente de neurocirugía. Empezamos pues el proceso, el programa de cirugía fetal. La última actividad que tuvimos fue hace un par de semanas, que estuvimos apoyando a un grupo de terapia fetal en Filipinas para arrancar el programa de corrección de mielomeningocele intrauterino. Filipinas es uno de los países con más alta incidencia de defectos abiertos del tubo neural, y es un país en el cual está prohibido el aborto de una manera radical. Más que entrar en aspectos técnicos, eh, quiero presentarles lo que se discute hoy en términos de la reparación del mielomeningocele fetal, y es que hay tres alternativas de manejo: la cirugía abierta, que es la que nosotros practicamos. Esto que ven a la izquierda de la pantalla es un paciente con un encefalocele gigante, y esta es la exposición que logramos para la cirugía. La cirugía mínimamente invasiva, que es la que se está haciendo ahora en Brasil, donde se formó Juan Esteban, en México, y la cirugía fetoscópica, que es la que se está haciendo en algunos lugares de Europa y los Estados Unidos. En este momento la discusión no se centra en si la corrección es útil o no, no queda duda al respecto, pero hay diferentes percepciones respecto a cuál de las vías es la idónea en este momento, y lo podemos discutir más adelante. Entonces, dejo la discusión para el final de la conferencia, y dejo la palabra a mi compañero, el doctor Ancísar de la Peña, que es el anestesiólogo líder del grupo de terapia fetal. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Aprovecho y me uno a los agradecimientos del doctor Gutiérrez y el doctor Salas, eh, a la Academia de Medicina de Caldas, por invitarnos en esta noche a compartir de esta experiencia que se ha construido desde hace mucho tiempo, hace 20 años ya exactamente, y de la cual yo me siento orgulloso que me hayan hecho parte estos últimos años, en seguir contribuyendo en el mejor resultado posible de este binomio y de estas familias, porque el impacto positivo que tiene la corrección de patologías fetales en una familia, pues evidentemente siempre será positivo. Y voy a dar un poco a dar un poco de la perspectiva que tiene el anestesiólogo como parte de este equipo interdisciplinario de cirugía fetal. Sin antes dejar pasar por alto que la obstetricia está en crisis en Colombia. Estos editoriales son cada vez más frecuentes, o al menos en nuestra ciudad, pero yo sé que se replica en otras. Y es el cierre constante de instituciones que atienden pacientes embarazadas, lo que hace que las que aún estamos, pues empecemos a tener eh, una desbalance entre la demanda y la oferta, lo que empieza a retar a esas instituciones en cuanto a sus recursos para seguir ofreciendo el servicio y de igual manera mantener la calidad. Sin embargo, nuestra institución pues le sigue apostando, a pesar de lo que muchas veces significa
el reto de la obstetricia. Sin embargo, es paradójico que nuestros sistemas de salud hoy sigan sacrificando servicios de atención de la paciente embarazada cuando la esencia de la misma, de la vida misma es la maternidad. Pero eso lo menciono porque en esa apuesta que ha hecho la institución, al menos en el año inmediatamente anterior, se han atendido un poco más de 20.000 emergencias obstétricas en nuestra unidad materno-infantil y en nuestro servicio, con un aproximado de más de 5.500 nacimientos vivos. Y este número tres que ven acá es que si nosotros miramos la expectativa de mortalidad que tenemos hoy en nuestro país, que sobrepasa los 43 por cada 100.000 nacimientos, las 43 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos vivos, significa que entonces nuestra institución ha reducido al menos o ha evitado al menos la mortalidad de 3 mujeres. Ese número puede ser, como quien quiera verlo, tan grande o tan pequeño. Para nosotros es enorme ver que al menos con la estrategia que logramos, con los recursos que tenemos y con el compromiso administrativo y del talento que trabaja en esa institución, al menos hemos sido capaces de prevenir la mortalidad de 3 maternas, de 3 mujeres que, si nos apegamos a la estadística, hoy estuviesen muertas. ¿Cuánto vale una mujer? Bueno, no estamos aquí para discutir eso, pero con seguridad es enormemente valioso este gran esfuerzo que se logra en nuestra institución. Entonces, cuando hablamos de cirugía fetal, tenemos que definir unos objetivos claros en cuanto al equipo de anestesia como parte de este equipo interdisciplinario, y lo hemos dividido en dos, y es que tenemos claramente un objetivo y es mantener la condición, la salud materna y la homeostasis de esta paciente embarazada que va a ser sometida a una cirugía mayor, porque esto es una cirugía mayor, pero al mismo tiempo también consideramos a la unidad uteroplacentaria como un paciente, puesto que este órgano en específico o este conjunto de órganos representan para nosotros un objetivo importante, puesto que necesitamos garantizar condiciones de perfusión, pero al mismo tiempo evitar que la noxa quirúrgica inicie una actividad uterina, por ejemplo, o se comprometa la estabilidad fetal. Por otro lado, está el feto como paciente. Es que este feto que va a ser intervenido tiene receptores de sensibilidad, por lo tanto siente dolor. Es un feto que será eventualmente estimulado con un manejo quirúrgico y por lo tanto también requiere anestesia. Y por último, sin ser menos importante, el cuarto objetivo es el equipo. Y con eso no quiero caer en el cliché de, sí, interdisciplinarios, equipo, trabajo en equipo. Y no es un cliché porque es una verdad. Y es que aquí los egos tienen que quedar de lado, porque tenemos que tener una excelente comunicación desde el más alto nivel hasta el mínimo nivel técnico, porque necesitamos que se eviten los errores al máximo, pero además que exista una buena comunicación en el momento de la intervención entre cirujanos, entre anestesiólogos, entre instrumentadores, entre enfermeras, de manera que, y me posiciono yo como anestesiólogo, pueda garantizar no solamente ya la condición materna, no solamente la condición fetal, sino que nuestros cirujanos tengan la condición y la condición quirúrgica para poder operar a una madre y a un feto durante toda la intervención. Es importante definir que las intervenciones fetales se dividen al menos en 3 grandes grupos: las intervenciones fetales percutáneas, las intervenciones fetales mínimamente invasivas y las intervenciones fetales abiertas, entre las que se encuentra la corrección abierta del mielo meningocele y las cirugías tipo exit o ex útero intrapartum training. Y hoy vamos a mencionar un poquito de este tipo de cirugía. Pero las dividimos en esos grupos porque desde el punto de vista anestésico dependerá de lo que vayamos a hacer, la anestesia que usemos. Habitualmente para los procedimientos que son percutáneos o los mínimamente invasivos pueden ir desde intervenciones solo con anestesia local hasta anestesia neuroaxial en conjunto con remifentanilo, que nos permitirá cierta condición materna en cuanto a sedación, y en el caso en el que técnicamente representa alguna dificultad para el cirujano fetal, la introducción del trocar, la introducción del fetoscopio, y que pueda generar cierto desconfort en la madre, que no sea posible solo con anestesia local, pues tendremos que hacer una anestesia un poco más extensa con anestesia neuroaxial. Y el renifentanilo nos va a garantizar por su perfil farmacocinético 2 condiciones muy importantes. Primero, que la madre esté sedada, pero que ese efecto de sedación sea fácilmente controlable por su condición farmacéutica de equilibrio estacionario. Pero además tiene un paso de la concentración materna, el 80% pasa al feto, y en esta cirugía es deseable porque ese paso transplacentario nos permite también generar sedación fetal, que en este tipo de procedimientos que son menores nos facilita una condición fetal óptima para el procedimiento. Ahora, pero ¿qué pasa con los procedimientos un poco más grandes como la corrección del mielomeningocele? Pues en este caso necesitamos, es una cirugía un poco más larga, necesitamos confort,
para el cirujano, confort para la madre, confort para el feto, condición de homeostasis para todos. Y por lo tanto, aquí lo que hacemos es una combinación de anestesias. Todas estas pacientes se hacen bajo anestesia general, requerirán anestesia epidural como estrategia analgésica postoperatoria. Es importante la garantía de la perfusión uteroplacentaria y nuestro objetivo es mantener las mismas presiones arteriales, la misma oxigenación, las mismas condiciones de presión arterial de oxígeno que tenía la paciente justo antes de ser llevada a cirugía. La tocolisis, puesto que la manipulación propia del útero pues, va a generar inicio de la actividad uterina y por lo tanto es un foco para nosotros evitar a toda costa el inicio de la actividad uterina. Y la anestesia fetal, por supuesto. Estos son los procedimientos también abiertos, como el EXIT que los mencionaba, que también se hacen con diferentes tipos de anestesia que partirán desde la anestesia general hasta anestesias combinadas espinales epidurales más analgesia endovenosa con remifentanilo. Y usted ve este corolario de técnicas anestésicas acá y es que todo dependerá del tipo de EXIT que vayamos a hacer, porque los manejos ex utero intrapartum treatment dependerán desde la intubación de un feto que necesite por algún compromiso en su vía aérea ser abordado antes de ser clampeado el cordón, de manera que esta perfusión placentaria permita una buena transición hacia la vida extrauterina, hasta procedimientos tan complejos como la manipulación de masas, separación de gemelos craneópagos o intervenciones cardiovasculares, que incluso en esa institución tenemos al menos un par de experiencias con esos procedimientos. Es una de las imágenes que ya incluso han compartido antes. Y en cuanto a la anestesia, pues mencionaba que parte de esto es el objetivo de mantener todas las condiciones de la madre, del útero, la unidad uteroplacentaria y del feto. Es importante la planificación. Y en eso, la evaluación preparatoria es importante. Nosotros tenemos que identificar todas las condiciones de riesgo porque esta paciente puede que no solo esté embarazada. Esta paciente puede tener comorbilidades que son necesarias identificar y paliar u optimizar cada vez que sea posible. Tenemos que conocer el peso fetal más reciente para hacer los cálculos de la anestesia que ese feto va a recibir. Y de igual forma, comunicar y comprender las expectativas de que esta paciente y su familia tienen referente a los resultados y de esa forma nosotros ofrecer los planes A, B y C de nuestras técnicas anestésicas. En cuanto a la anestesia, pues será siempre anestesia general con inducción de secuencia rápida en todos los casos, el mantenimiento con anestesia balanceada, la toculisis y el mantenimiento de la perfusión uteroplacentaria, así como la mantenimiento de la relajación uterina en el posoperatorio, la monitoreo intraoperatoria y todas estas pacientes, por supuesto, que requieren un cuidado posoperatorio estricto, así como un buen control del dolor, puesto que eso es una laparotomía que además incluye una manipulación de una víscera que puede representar un gran dolor para esta paciente si no se hace un manejo adecuado, con todo lo negativo que implica un dolor mal controlado en el posoperatorio de cualquier paciente. Siempre estas pacientes recibirán profilaxis de broncoaspiración. Para los que trabajamos en servicios obstétricos, comprendemos que por los cambios fisiológicos del embarazo, toda paciente embarazada que va a un procedimiento quirúrgico tiene riesgo de broncoaspirarse, por lo tanto, tenemos este manejo específico. Parte de la garantía está perfusión uteroplacentaria, hace parte de una buena vigilancia, por lo tanto, todas nuestras pacientes van con línea arterial y usamos vasopresor para garantizar esas buenas presiones arteriales. Usamos noradrenalina, que es un vasopresor cuyo perfil farmacocinético está completamente aceptado en obstetricia y además con buenos resultados en cuanto a las condiciones de homeostasis fetal. Todas estas pacientes deben llevar profilaxis para la prevención de eventos tromboembólicos. Es una cirugía prolongada, es una paciente que va a estar en un posoperatorio con quietud, con todos esos cambios fisiológicos procoagulantes que tiene la embarazada. Por lo tanto, existe un alto riesgo de eventos tromboembólicos y se debe iniciar desde el intraoperatorio con profilaxis mecánica con compresión neumática intermitente y, por supuesto, farmacológica en el posoperatorio. Monitorea la profundidad anestésica para la prevención de recuerdo intraoperatorio, monitorea la relajación neuromuscular. Les decía que nosotros debemos garantizar condiciones quirúrgicas y aquí no sé qué escuchan anestesiólogos, pero aquí no se trata de egos ni mucho menos le voy a poner solución salina y le digo al cirujano que ya le puse relajante. No, aquí sí que es imperativo mantener una condición de relajación óptima y casi que profunda, incluso
con conteo posedánicos por encima de 5, con el fin de que la pared abdominal esté lo suficientemente relajada, porque como lo han visto en las fotografías previas, aquí hay exposición extraabdominal del útero, por lo tanto es importante que la pared esté completamente relajada. Es importante mantener metas de CO2. Nosotros, cuando damos anestesia en adultos no gestantes, somos más liberales con las concentraciones de CO2. Sin embargo, la única forma que este feto tiene para exhalar su CO2 es a través de la sangre materna. Por lo tanto, requerimos que esta madre mantener esa fisiología de cierta alcalosis respiratoria para que este feto pueda exhalar. Si dejamos que se torne hipercárdica, este feto se tornará hipercárdico también, con lo que conllevará una acidosis respiratoria y potencial estado fetal no tranquilizador. La relajación uterina, que tenemos diferentes estrategias como el uso del sulfato de magnesio, el anestésico inhalado, que es deseable su uteroinhibición en estos casos, por encima de concentraciones de una MAC, y por supuesto infusión de atosiban, que es un fármaco que apreciamos bastante y que de verdad ha representado un impacto positivo en nuestros procedimientos quirúrgicos de cirugía fetal. Nuestras pacientes pues van anestesiadas con un hipnótico anclado a un opioide que genera no solamente analgesia, sino una estabilidad neurovegetativa, un relajante neuromuscular y profilaxis de náuseas y vómito. Nuestros fetos reciben un cóctel que es casi que mundialmente aceptado, que incluye un opioide a dosis de 10 microgramos por kilo, ropuronio de 2 miligramos por kilo intramuscular y atropina, porque recuerde que también fisiológicamente a esta edad gestacional, eh, estos pacientes no tienen un sistema nervioso autónomo completamente desarrollado a expensas del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, la respuesta frente al trauma quirúrgico y frente al dolor de esos fetos puede ser bradicardia. Por lo tanto, usamos siempre atropina de forma profiláctica en la anestesia. Todas nuestras pacientes deben ir a unidad de cuidados intensivos, porque recuerde que esa es una paciente que está siendo llevada a una cirugía mayor, cuya homeostasis se puede comportar eventualmente como un castillo de naipes, en donde cualquier noxa fácilmente genera un desequilibrio en esto y lleva a la paciente a una complicación, y qué más noxa que llevar a un procedimiento de cirugía mayor a una paciente embarazada y que continuará embarazada. Por lo tanto, su vigilancia debe ser preferiblemente en unidad de cuidados intensivos. La analgesia está supeditada a una buena analgesia epidural y, por supuesto, el uso de paracetamol. Aquí evitamos el uso de AINE por el impacto negativo que puede tener eh, en el cierre del shunt intracardíaco. Por lo tanto, evitamos el uso de AINES en estas pacientes, y la tromboprofilaxis que mencionaba, que en el posoperatorio debe ser complementada con tromboprofilaxis farmacológica. En algunos casos de pacientes de nuestra institución. Y más o menos ese es el time-lapse de lo que ocurre. Todas estas pacientes son invadidas con línea arterial, y se dirá, pero doctor, ¿por qué empieza con la línea arterial? Y es que preferimos implantar la línea arterial en pacientes despiertas, con el fin de que en el momento de la inducción nuestra presión arterial sea latido a latido, de manera que podamos identificar precozmente cualquier cambio, tanto de hipertensión como de hipotensión, para hacer las correcciones. Porque, insisto, la perfusión uteroplacentaria dependerá de mantener estas condiciones con las que la paciente ingresó. Por lo tanto, debemos prevenir a toda costa un escenario de hipertensión y, por supuesto, hipotensión. Y la mejor forma es tener una línea arterial desde el momento del inicio del procedimiento. Esas pacientes luego tendrán un catéter epidural por el cual haremos la analgesia posoperatoria. Nuestra inducción anestésica general se mantiene con gas anestésico junto a remifentanilo, que nos ofrece esa ventaja de paso transplacentario y que nos va dando ya un inicio de anestesia fetal. Y mantenemos las presiones de perfusión con adrenalina siempre que sea necesario, pero lo digo de esa forma, aunque siempre es necesario. Esta paciente está en supino con un útero gestante que está generando compresión sobre la aorta y sobre la cava, y yo acabo de colocar además un relajante muscular que hace que ella pierda el tono abdominal, lo que incrementa este efecto mecánico, y estoy usando anestesia que genera simpaticolisis en la paciente. Entonces es un cóctel perfecto para que esta paciente haga hipotensión. Por lo tanto, la noradrenalina siempre es un elemento que usamos en nuestras cirugías. Y por supuesto empieza la cirugía hasta el punto de la histerotomía, en el cual complementamos nuestra anestesia ya en el punto, en el momento en que el feto está expuesto, con el cóctel que mencioné previamente, e iniciamos un tercer medicamento, como les decía, que para nosotros es una piedra angular en la prevención de la actividad uterina durante y en el post, con una estrategia farmacológica de 72 horas, que es el antagonista de la oxitocina que conocemos como atosiban.
Y por supuesto, al final de este procedimiento, cuando pues, todo es exitoso, pues nuestros pacientes irán a unidad de cuidados intensivos. Esto es una fotografía de parte de todo el equipo y ahí me quedo corto porque eso empieza con un equipo administrativo que tenga un propósito claro de ofrecer este servicio de atención prenatal, de intervenciones prenatales que favorezcan un mejor desarrollo para los pacientes en su vida postnatal, hasta el equipo técnico que incluye porteros, camilleros, patinadores de muestras, porque eso es un procedimiento que si bien está proyectado para ser beneficioso y exitoso para una familia, eventualmente puede ser riesgoso. Aquí estamos operando a dos pacientes frágiles como una paciente embarazada y un feto de menos de 1.000 gramos, por ejemplo. Entonces, sí o sí, y vuelvo y repito, no quiero caer en el cliché, sino en reforzar que esto es dejar egos de lado y trabajar todos en equipo, considerando que aquí el más importante es esta familia que está confiando en nuestro conocimiento técnico para que su familia esté con el mejor resultado posible. Y ya para finalizar, pues mostrarles esto, nuestro grupo de anestesia está certificado por la Sociedad Americana de Anestesia Obstétrica como centro de excelencia. Somos la primera institución de habla hispana en el mundo, pues hispanohablante, en recibir esta designación y somos la segunda institución latinoamericana en tener este reconocimiento como una institución que tiene buenas prácticas en la atención de la paciente embarazada desde la anestesia obstétrica. Muchísimas gracias. Y le voy a dar aquí espacio al doctor Salas para que él nos termine de comentar cómo trabajamos en equipo en la atención de estas pacientes gestantes y sus bebés. Doctor Ancísar de la Peña, muchas gracias por esta presentación tan ilustrativa y también muchas gracias al doctor profesor Jorge Gutiérrez por su presentación tan inspiradora que nos mostró el camino que se tomó inicialmente para poder llegar hasta este punto y estos 20 años de experiencia de este grupo. Entonces, no tenemos ningún conflicto de interés para esta presentación y las imágenes cuentan con consentimientos informados de los pacientes. Sin lugar a dudas, la historia natural del mielomeningocele es el de una condición bastante compleja que de forma dinámica y progresiva, paulatina, va generando alteraciones en los pacientes. El problema no es solo el defecto abierto en el tubo neural, sino que como consecuencia de la pérdida de líquido cefalorraquídeo durante toda la gestación, se producen alteraciones en la fosa posterior de los pacientes. Al quedar una fosa posterior pequeña con poco líquido cefalorraquídeo, el cerebelo se desciende, empieza a tener una migración hacia el canal espinal y también desciende el tallo cerebral, lo que conocemos como malformación de Chiari tipo 2, la cual tiene otros componentes asociados. Esta situación genera una obstrucción o un bloqueo para el flujo de líquido cefalorraquídeo y esa alteración en la hidrodinámica del líquido finalmente ocasiona hidrocefalia en los pacientes. Adicionalmente, esto también se puede asociar a compromiso cognitivo para estos pacientes, parálisis, compromiso de esfínteres y problemas ortopédicos, lo cual resalta la importancia siempre de trabajar de forma multidisciplinaria en estos casos. Hablando un poco más de la historia y ampliando lo que mencionaba el doctor Gutiérrez, desde los años 80 y 90 se describió esta teoría de la doble lesión neurológica en los pacientes con mielomeningocele y lo que pasaba es que ya de por sí tienen un defecto del tubo neural y de la médula espinal que ocasiona un daño, pero la exposición al líquido amniótico y el trauma obstétrico y el trauma repetitivo de la placoda o médula espinal malformada contra las paredes del útero genera el segundo golpe. Y por eso es que esos modelos animales inducidos de forma quirúrgica o farmacológica permitieron estudiar inicialmente si una cirugía dentro del vientre materno podría lograr mejores resultados. Y acá vemos un ejemplo de unos modelos caprinos que se operaban prenatalmente y lograban después una mejoría en la función motora al menos de estas cabritas. Y se puede observar en esta imagen cómo en el lado izquierdo está la fosa posterior de una cabra sin espina bífida. Esta es la fosa posterior con un Chiari 2 en una cabra con un mielomeningocele inducido. Y acá se ve la reversión de los cambios después de que se hace la corrección prenatal. Además, en los años 90 hubo una mejoría en la predicción diagnóstica, sobre todo en ultrasonido y en resonancia magnética. En ultrasonido, los perinatólogos y los radiólogos pueden encontrar estos signos, como es el aplanamiento de los huesos frontales secundario a la pérdida de líquido cefalorraquídeo que induce inicialmente una hipotensión endocraniana. Esto es conocido como signo del limón. Y
la pérdida de líquido en la fosa posterior y el achatamiento y la disminución del tamaño de la fosa posterior hace que el cerebelo tome esta forma alrededor del tallo cerebral, que es conocido como el signo de la banana. Siempre que se observan estos dos signos, con gran certeza va a encontrarse una espina bífida abierta y se tiene que proceder a analizar muy bien la columna del paciente. El ultrasonido nos permite observar este tipo de efectos como un gran saco en la parte baja de la región lumbar. Acá podemos ver qué tanto es el compromiso en la piel y este ultrasonido nos hace incluso una reconstrucción, nos permite hacer una reconstrucción tridimensional de la columna para saber cómo están los componentes óseos. La resonancia magnética, sin lugar a dudas, en algunos casos podría tener también utilidad, permitiéndonos evaluar cambios como la hidrocefalia o la presencia de defectos planos sin sacos o mielosquisis, o defectos con saco evidente o mielomeningocele. En el año 94 se hizo entonces el primer caso en humanos asistido por fetoscopia, pero rápidamente se viró a una técnica a través de una histerotomía a partir del año 97. Y ya 6 años después, en el 2003, había 200 casos operados y se llegó entonces a preguntar si era mejor la cirugía fetal o postnatal. Esto derivó en uno de los trabajos más importantes que se ha realizado, un estudio doble ciego aleatorizado para analizar dos grupos de pacientes y ver si el resultado era mejor con cirugía prenatal o cirugía postnatal. Y desde el año 2011 contamos con este estudio, con este trabajo que es el Management of Myelomeningocele Study o MOMS Study. El MOMS concluyó que la cirugía prenatal reduce la necesidad de derivación y mejora el desarrollo motor a los 30 meses, pero se asocia a una morbilidad materna y fetal, y es importante resaltar que la técnica utilizada fue una técnica microquirúrgica. Los resultados del MOMS, entonces, los podemos dividir en resultados maternos y resultados neonatales o de los niños cuando ya son más grandes. Si observamos en los dos grupos, hay un grupo prenatal con 78 casos y un grupo postnatal. Y obviamente las maternas sometidas a cirugía prenatal tienen riesgos en comparación con los casos postnatales. Esto es bastante evidente porque son dos pacientes de los que se intervienen durante la cirugía prenatal y estos riesgos pueden incluir separación de membranas, edema pulmonar, oligoamnios, abrupción, prematura de membranas y trabajo de parto prematuro. Y obviamente son significativos estos riesgos solo en la cirugía prenatal y no hay riesgos en la cirugía postnatal. En relación a los neonatos, vemos cómo se comportaban al momento de nacer en relación a la edad gestacional al nacer, al peso y al síndrome de dificultad respiratoria. La cirugía prenatal claramente tiene un riesgo mayor de prematuridad. Entonces, este grupo de cirugía prenatal también tenía una P significativa para estos tres indicadores. Pero, ¿qué pasaba con los niños a los 12 meses? Cuando se valoraba el resultado primario, si necesitaban derivación para una hidrocefalia y qué tan severa era la malformación de Chiari en esos pacientes, si había o no una compresión del tallo cerebral. Y el resultado más significativo se observa acá, porque los neonatos y los niños ya cuando cumplen los 12 meses ya tienen una mejoría importante. Vemos que comparando los dos grupos en su resultado primario les va mejor con cirugía prenatal, hay menor morbilidad y menor necesidad de tratamiento para una hidrocefalia, 40% de necesidad de derivación en comparación con un 82% en cirugía postnatal. Eso es una reducción del 50% aproximadamente. Pero miren esto, los cambios en la fosa posterior también son 9 veces más significativos si la cirugía se hace de forma prenatal y los casos que tienen una hernia de amígdalas en la mayoría de las veces son hernias que son leves y el 80% de los pacientes logran tener un tallo cerebral sin compresión cuando se hace cirugía de forma oportuna prenatal. Aquí no acaba el beneficio para los niños, ya que a los 30 meses de vida se pueden observar también diferentes mejoría en diferentes indicadores de función motora e índices de marcha independientes e índices psicomotores. Y vemos que todos estos indicadores también tienen marcas significativas con valores estadísticamente significativos para los pacientes. Posteriormente al MOMS, diversos grupos publicaron sus experiencias con resultados similares y nos permitió aprender más detalles sobre este tipo de cirugías. Algo importante en relación a la técnica obstétrica es que si evitamos el uso de trócares y hay un mayor cuidado con la manipulación de las membranas, se obtiene una menor ruptura prematura de membranas e incluso casos en los cuales no había separación del corioamnios. Y también esto permite que aumente el porcentaje de partos después de las 37 semanas.
Una información muy importante es en relación a la hidrocefalia. El doctor Tulipan en 2015 nos enseñó que si el tamaño de los ventrículos medidos a nivel del atrio es un predictor muy importante del éxito en el control de la hidrocefalia en estos pacientes. Si tienen menos de 10 milímetros, 20% de los pacientes requieren derivación, comparando con un 45% de los pacientes cuando miden entre 10 y 15 milímetros y aumentando hasta un 79%, casi similar al resultado de la cirugía postnatal cuando tienen un valor mayor a 15 milímetros. En relación al desarrollo neuromotor, se ha encontrado que en seguimiento de más de 10 años, hasta el 78% de los pacientes pueden lograr una marcha independiente cuando se hace cirugía prenatal. Un 7% requiere una marcha con algún tipo de asistencia. Hay un 14% que aún así pueden requerir una silla de ruedas. Y se ha descrito que hasta en un 26% podrían llegar a tener algo de función vesical normal. Pero lo más importante para resaltar es que la mayoría de estos niños pueden llegar a ser independientes tanto en su casa como en la escuela. En relación a la vejiga neurogénica, han sido diversos los trabajos y hasta el momento nosotros no debemos concluir ni recomendar a una familia que la cirugía prenatal va a normalizar la vejiga neurogénica o que tiene este objetivo. Si bien varios reportes en la literatura muestran que en algunos pacientes se puede mejorar en algo la función. En un seguimiento de pacientes que llegaban ya hasta 7,4 años de edad aproximadamente, se encontró que con cirugía prenatal el 62% aún requerían cateterismos vesicales en comparación con un 87% de los operados postnatales, pero hay un porcentaje mayor de pacientes que pueden lograr micción voluntaria. Adicionalmente, se encontró que ya en la edad escolar la necesidad de derivación era diferente entre los dos grupos y persistía esta mejoría en los pacientes. O sea, que no se limitaba a aquella valoración que habíamos visto inicialmente a los 12 meses de vida, sino que cuando continuaban en la edad escolar, el control de la hidrocefalia continuaba siendo favorable en los pacientes. Pero aquellos niños, este 49% que requerían una derivación, usualmente necesitan menor cirugía, menor cantidad de cirugías de revisión en comparación con los operados postnatalmente. ¿Y quiénes tienen mejores resultados? Aquellos que tengan que tengan movimiento por debajo de la rodilla en la ecografía prenatal, que tengan una lesión de la espina bífida abierta por debajo del E3 con ausencia de saco. O sea, que aquellos bebés que tienen un defecto que es más aplanado o mielosquisis tienden a tener mejor resultado también. Diferentes grupos a nivel mundial replicaron estos resultados. Para el año 2018 ya había 34 centros que realizan estas cirugías. En el 2020 un incremento significativo, 64 centros. Y en la actualidad hay cientos de instituciones a nivel global que hacen este tipo de intervenciones. Sin lugar a dudas, el protocolo del MOMS fue el fundamento para que se desarrollaran muchos protocolos similares alrededor del mundo. Y en el año 2025, en Colombia, nosotros somos actualmente una economía de ingresos medios altos, pero en el año 2003 éramos una economía de bajos y medianos ingresos. Y realmente nuestra técnica quirúrgica no ha cambiado mucho, no se ha modificado mucho desde ese entonces, y estamos convencidos de que si nosotros hemos logrado en Colombia realizar este tipo de intervenciones con nuestros recursos, es probable que en otros centros, en otros sitios del mundo, con alta incidencia de espina bífida, también se puede hacer. Queremos entonces hablarle de cómo lo hacemos aquí, en Colombia, en la ciudad de Medellín, en la Clínica Universitaria Bolivariana. Ya les comentaron, estos son los pioneros que empezaron el camino, el doctor Gutiérrez, que me acompaña, el profesor Sanín, el profesor, mi mentor en neurocirugía, el doctor Carlos Yepes, y un gran profesor de anestesia obstétrica, el doctor Mauricio Vasco. Estas imágenes ya las vieron. Aquí les queremos decir cómo lo hacemos. Este es un caso de cirugía postnatal. Esto es un mielomeningocele o puede ser una mielosquisis también en la región lumbar. Así se ve la médula espinal malformada y abierta. Lo que nosotros hacemos es que tomamos esta placoda, la liberamos completamente de forma circunferencial, preservando las raíces nerviosas y posteriormente intentamos replicar de forma quirúrgica lo que no hizo la naturaleza, terminando de neuralizar esta placoda siempre que sea posible. De esta forma ustedes pueden ver ya cómo las raíces espinales están en una posición más normal y están preservadas las raíces sacras. Posteriormente, con técnica microquirúrgica, hacemos un cierre de la dura madre y luego cerramos el canal espinal. No tenemos hueso disponible, pero podemos utilizar flaps de la fascia lumbar y los músculos glúteos
para poder terminar el cierre y proteger las estructuras neurales, y de alguna forma haremos el cierre de la piel. En un caso grande como este requirió colgajos, pero la mayoría de los pacientes no los necesitan. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque queremos que nuestros pacientes logren el mejor resultado neurológico. Este es nuestro paciente al día siguiente de vida. Ahora, después de mostrarles cómo lo hacemos postnatal, nosotros hacemos la misma técnica, pero con el bebé dentro del vientre materno. Me gustaría que el doctor Gutiérrez nos comentara algunos de los detalles de cómo se hace el abordaje obstétrico inicialmente. Bueno, el abordaje es bastante simple. Hacemos una exteriorización del útero y por medio de una localización ultrasonográfica marcamos una línea donde llega la placenta y una línea de seguridad que está más o menos 2 a 2,5 centímetros por debajo, y ese es el punto tope está, digamos que controlada por dos puntos de sutura, y hacemos una incisión sobre el miometrio haciendo hemostasia. Luego exteriorizamos las membranas y las plicamos sobre la incisión muscular. Almacenamos 300 mililitros de líquido amniótico, exponemos el defecto, anestesiamos el feto y los neurocirujanos proceden al defecto. Luego cerramos por planos anatómicos, eh, instilamos el líquido amniótico con un antibiótico que es una cefalosporina de primera generación. Durante el proceso de cierre, los anestesiólogos empiezan el flujo de útero-inhibidores y hacemos un cierre por planos. Realmente, digamos que es un procedimiento que tiene una baja dependencia de elementos técnicos. Es un procedimiento relativamente simple. Desde el punto de vista neuroquirúrgico, nosotros entonces les vamos a mostrar aquí cómo abordamos el defecto del bebé. Aquí se ve la placoda, la médula espinal mal formada. Se abren el saco del mielomeningocele. Es muy importante que con la técnica microquirúrgica se libere muy bien esta placoda de todas las adherencias para disminuir el riesgo de una médula anclada. Y es muy importante también diferenciar el plano de la piel atrófica y el plano de las membranas de las meninges, ya que eso nos permite una mejor separación. En el vértice, en la parte superior del meningocele, liberamos una adherencia muy importante que se encuentra una especie de ligamento que nos ancla la médula espinal. Aquí estamos viendo cómo se termina de liberar la placoda para poder darle una forma tubular más semejante a la médula espinal, y también hacemos una disección de la dura madre que se encuentra adherida a los tejidos blandos adyacentes. Después de que hemos cerrado la dura madre, nosotros procedemos a hacer una incisión de las fascias paravertebrales y hacemos una preparación de unos flaps. Estos flaps se rotan hacia la línea media para cerrar el canal espinal. Se cierran los flaps. En algunas ocasiones podemos hacer en un mismo paso cierre de los flaps de fascia junto con la dura madre. Tenemos un cuidado muy especial que en la parte más inferior del defecto no vayamos a lesionar las raíces sacras. Finalmente, hacemos una preparación de la piel, la disecamos, la liberamos y procedemos a hacer el cierre de la piel con unos puntos iniciales de afrontamiento, que son estos. Y después de que hemos afrontado libre de tensión en la línea media, colocamos una sutura continua en la piel, y con esto terminamos el procedimiento microquirúrgico y observamos el antes y el después. Estos son algunos de nuestros casos, antes y después, antes y después. Acá se observa el cierre del defecto. Hemos tenido entonces en la actualidad 90 binomios madre-feto intervenidos. En los primeros 48 casos, efectos, desarrollar la técnica también en los quises. Hemos logrado hacer el cierre primario en el 100% de nuestros pacientes.
Ningún paciente ha requerido uso de flaps o colgajos cutáneos. En ningún paciente hemos requerido hacer incisiones de relajación y solamente en el caso número 5 se requirió el uso de un parche dural para lograr un cierre más hermético. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos ver? A las 2 semanas hacemos una ecografía, vemos aquí los cuerpos vertebrales, vemos el límite posterior del canal espinal, se observa en color rojo la médula espinal ya tubulizada y líquido cefalorraquídeo alrededor con una médula que está desanclada. En la imagen de la izquierda pueden observar la cisterna magna, que inicialmente no era visible, y un cerebelo que está ahora pulsando y se ve mucho mejor. El líquido amniótico que se ha restituido se observa en la imagen izquierda como se encuentra una suficiente cantidad y en la imagen de la derecha el tamaño de la histerectomía que se miden aproximadamente, en este caso 3,7 centímetros, pero puede ser un poco mayor o un poco menor. Hemos tenido complicaciones. Afortunadamente no ha habido ningún caso de mortalidad materna. Edema pulmonar hemos tenido 3 casos y más adelante me gustaría discutir con el doctor Gutiérrez y el doctor Ancísar por qué esto puede llegar a suceder. No hemos tenido casos de ruptura uterina. Ruptura prematura de membrana se puede presentar hasta en el 40% de los casos, pero a pesar de esto, la gestación puede continuar durante varias semanas gracias al cuidado del equipo de medicina materno-fetal. Hemos tenido un caso de abrupción de placenta, 2 casos de pacientes pretérminos extremos y en el año 2022 tuvimos nuestro primer caso de coriamnionitis. Les quiero mostrar ese caso de coriamnionitis. El bebé nació 2 semanas después de la cirugía, todavía tenía los puntos allí, pero estaba con una cicatrización bastante adecuada y gracias a los cuidados del equipo de nuestra unidad neonatal, este bebé logró tener reversión de los cambios de Chiari y evolucionó sin hidrocefalia. En el seguimiento neonatal tenemos 89 casos. La edad gestacional al momento del parto en promedio es 34,6 semanas. No hemos tenido que hacer ninguna reintervención postnatal en los fetos y ningún bebé ha tenido fístula líquido cefalorraquídeo. Esta es la apariencia de la cicatriz de nuestros pacientes después de la corrección prenatal. Y en muchos de ellos, obviamente dependiendo del nivel de la lesión, se puede observar una adecuada función motora y una función sensitiva también, con resultados que obviamente nos llenan de satisfacción a nosotros y también a las familias. En 48% de los casos se observa una mejoría de 1 o 2 niveles en comparación con el déficit que se predicho o que se esperaba tener en los pacientes. Nuestra incidencia de hidrocefalia con necesidad de tratamiento es actualmente del 34% de los pacientes, pero de estos pacientes se han podido tratar aproximadamente 15 de 63 casos. En 15 casos se trataron con derivación ventriculoperitoneal y con tercer ventriculostomía en el resto de los pacientes, o sea que realmente no todos necesitan de una derivación. 3 casos han requerido cirugía de descompresión de Chiari 2 y en 4 casos ha requerido cirugía por médula anclada sintomática. Hemos tenido la fortuna de tratar pacientes de diferentes partes del país, como esta bebé de Barranquilla, que en la resonancia fetal en el lado izquierdo tenía una gran hidrocefalia y después en la resonancia de los 12 meses ya tenía unos ventrículos normales, con una fosa posterior hermosa, cisterna magna visible, sin compresión del tallo cerebral y una paciente con una evolución neurológica bastante satisfactoria, un desarrollo cognitivo normal. Pacientes de otras partes del país. Esta niña me parece muy interesante porque a pesar de que nació con un defecto ortopédico significativo, gracias al manejo de nuestros colegas de ortopedia y de rehabilitación, logra actualmente tener una marcha independiente. Esta paciente la vamos a ver un poco más tarde, dando sus primeros pasos y ya cuando lograba tener un avance significativo en su desarrollo neurológico con una evolución bastante satisfactoria. Y este es uno de nuestros pacientes mayores, ya actualmente tiene 18 años de edad, asiste a la universidad, con un desarrollo bastante favorable, tiene un poco de debilidad en el miembro inferior izquierdo, pero por lo demás ya una vida completamente plena. Y nuestro impacto a nivel internacional se ve reflejado en la posibilidad de ayudar a crear servicios e iniciar los programas y hacer las primeras cirugías, como es en el caso de la Clínica Las Condes en Chile. En Guatemala, en el año 2021, justo post pandemia, hicimos el primer caso en Centroamérica con un maravilloso equipo de este país, un mielomeningocele bastante grande y complejo. En Ecuador también
operamos una cirugía a un paciente en el año 2022 en marzo, nuestro caso más complejo hasta ahora, un defecto de 10 niveles que afortunadamente logramos cerrar completamente. Y parece que hicimos las cosas muy bien porque en Ecuador nos volvieron a invitar en octubre del mismo año también para realizar nuevamente una cirugía con otro grupo y nuestro caso más reciente de apoyo internacional en las Filipinas, como mencionaban mis colegas. Hemos tenido la oportunidad de mostrar estos casos con grupos de otros países. En conclusión, los resultados del MOMS han sido replicados en forma segura en nuestra institución, aquí en Colombia. Los protocolos de reparación de mielomeningocele fetal pueden ser adaptados a las características de los sistemas de salud en economías de medianos ingresos y nuestra filosofía es hacerlo simple pero significativo. El hecho de que nosotros lo veamos simple no quiere decir que que todo sea libre de complejidad. En realidad, la cirugía como tal no es logísticamente compleja, pero lograr llegar a construir un grupo con el talento humano y la experiencia necesarios sí que puede llegar a ser. La curva de aprendizaje es demandante y nosotros creemos que la técnica microquirúrgica brinda unos beneficios importantes a largo plazo en los pacientes afectados. Agradecemos a todos los miembros de la Unidad de Neurociencias Fetales y Perinatales de la Clínica Universitaria Bolivariana. Todos y cada uno de ellos hacen parte fundamental del éxito de nuestro programa y del beneficio que obtienen nuestros pacientes. Y un agradecimiento muy especial claramente a las familias, a los padres y las madres de nuestros pacientes que creen en nosotros, que confían en lo que realizamos y nos permiten realizar este tipo de tratamientos con sus niños para que veamos poco a poco y paso a paso cómo se van desarrollando y pueden subir estas cuestas o estos caminos y estos retos que se les presenten en la vida y saben que siempre pueden contar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Fabulosa la conferencia. En este momento vamos a ver un caso de la vida real que fue un paciente que me llegó a mí al consultorio con el diagnóstico de un defecto de cierre renal abierto. La opción que le habían dado era el aborto. Y yo afortunadamente conocí a Isabel Acosta, que fue una residente mía de ginecología que se entrenó en Inglaterra con el doctor Nicolaides, Kypros Nicolaides, y ella volvió y me dijo que el grupo de Bolivariana tenía posibilidad de hacerla y lo que necesitábamos era un manejo integral que se hizo por su EPS. Ahí está, miramos acá, ahí está la niña. Entonces nosotros vemos, Eso, y devuélvete para acá, mi amor. ella vino hace Ven, poco al Luciana, ven. consultorio mío y ahí la vemos muy bien, muy linda y mire Eso. el movimiento que tiene y es una niña que hace su vida común y Y corriente. devuélvete para No acá, ha mi amor. tenido y no ha tenido, en ese momento ya Ven, no Luciana, ven. tiene problemas de incontinencia porque la mamá me dice que se maneja muy bien y ahí la tenemos haciendo su terapia en fisioterapia que actualmente vive en la ciudad de Pereira. Un caso que afortunadamente pudimos enviar al grupo de la Universidad Bolivariana y tenemos una niña que pues la opción era el aborto y, y si no se hubiera hecho nada, pues ustedes ven el problema tan marcado que tienen estos niños y esta es una niña pues que vive, tiene una vida común y corriente, me dice la mamá. Marisol, adelante. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol, les presento a Luciana. Efectivamente, sí, es una paciente con meningocele Chari 2. Al principio del embarazo, pues estuve en control con ginecología y con un perinatólogo en Manizales. Pues el día que me dio el sexo de la niña, me indicaba pues que tenía una malformación en el cerebro, que no tenía encéfalo y que por ese motivo tenía que abortar la niña en 5 días, que porque era un producto no terminado y los productos terminados no servían. Pues de ahí, pues estuve indagando, pues una colega mía de un laboratorio clínico conocía al doctor Campo Elías y ella me ayudó a conseguir una cita con el doctor Campo Elías
quien pues me revisó, miró a la niña, me dijo que tomara unos exámenes de una resonancia fetal y que cuando yo tuviera los exámenes de resonancia fetal, pues me acercara de nuevo al consultorio. Pues todo pues se trató de hacer como lo más prioritariamente. Se hizo la resonancia, se le mandaron las imágenes al doctor, quien dijo pues que había como una alternativa. Nosotros nos acercamos un sábado al consultorio del doctor Campo Elías, quien revisó a la niña y me dijo que buscara la forma de hacer la remisión hacia la clínica bolivariana. Pues yo me conecté de nuevo con el doctor, con el perinatólogo, quien le pedí pues la autorización para que me remitiera a la clínica bolivariana y pues el médico pues un poquito como brusco me decía que ya había pasado los 5 días, que para hacer el aborto, si yo volvía pues a tener como el pensamiento de volver a abortar, que porque yo era una chica pues joven que volvía a poder quedar en embarazo, el aborto me lo podía hacer en la ciudad de Armenia, pues decidí seguir pues mi corazón de madre y seguir adelante con eh, el embarazo y junto pues con el padre de Luciana. De ahí pues nos dio pues la remisión, esto lo montó pues a la EPS, la EPS pues me colaboró mucho, nos envió a la ciudad de Medellín. Allá llegamos, me acuerdo, un 28 de noviembre y la cita ya la tenía agendada para el 30 de noviembre, pues por cosas de la vida, ya tenía la cita agendada a las 7 de la mañana con materno fetal y no sé, el doctor Salas tenía como algo en la clínica y pues eso ayudó como a mejorar rápido como la diligencia pues hacia la cirugía, nos revisó tanto a la niña como a mí y ya nos dejaron pues hospitalizadas para hacer la cirugía. De ahí pues tengo muchos agradecimientos tanto al doctor Campo Elías como a la Clínica Bolivariana, al doctor Guti que estuvo súper pendiente de mí en la hospitalización y a todo el equipo que nos ha colaborado para tener esta chica caminante, independiente, no ha tenido infecciones urinarias, los cateterismos yo se los retiré a los 3 meses de nacida y pues ella ya micciona solita, tiene como el reflejo para miccionar sola, también para hacer la deposición, camina súper bien, le falta un poquito como saltar, soltar como los piecitos del suelo, pero el resto está súper bien, está estudiando, ya está en el jardín y acá les dejo esa hermosa muñeca. Gracias, Luciana. Qué belleza de muchacha como está de linda y la alegría que nos da a nosotros un caso tan interesante. Muchas gracias al grupo de Medellín. ¿Algún otro comentario? Yo quisiera comentar, realmente he quedado sorprendido y maravillado con lo que hemos visto hoy. Esto es la medicina, ¿no? De verdad que se ejerce en nuestro país, se ejerce en Colombia, ¿no? La inteligencia artificial jamás podrá hacer una cosa de estas tan maravillosa, ¿no? Nos ayudará en muchas cosas, pero nunca logrará sustituir este trabajo del médico y de un grupo de profesionales de la salud como el que vimos el día de hoy. Felicitaciones para ustedes de parte de nuestro presidente, que el doctor Hernando García, que no pudo estar en el día de hoy, pero y de parte de la academia, manifestándoles que esta conferencia lo más rápido posible estará en nuestro canal de YouTube de la Academia de Medicina de Caldas y estará también en nuestras redes sociales. Ha sido Muchas un gracias. placer tenerlos a ustedes aquí hoy. Felicitaciones y un abrazo estrecho por esta maravillosa conferencia para nuestra sociedad y para nuestra academia. Muchas gracias, doctores. Muy amables. Nos sentimos honrados. Muchas gracias a Sí. todos. Creo que El alguien está doctor pidiendo la Carlos palabra. Montoya está pidiendo la palabra. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Alberto Montoya, yo soy pediatra, trabajo eh, hace más o menos unos 20 años o 30 años en una unidad neonatal aquí en Manizales, en la clínica Hospedale, y he sido profesor de pregrado y posgrado de pediatría.
ahí en la Universidad de Caldas, miembro también de la Academia de Medicina, pero realmente estoy muy conmovido. Yo creo que este país con tantos dolores, con tanta polarización, requiere que muchas personas conozcan esto que ustedes están haciendo, no solamente incluso del gremio médico, porque esto es esperanzador. Están trabajando con la vida, están trabajando con el ser humano, están trabajando en equipo. El ver a la niña, pues yo como pediatra me emociono mucho porque verla caminar, yo creo que ustedes deben acostarse muy tranquilos en las noches sabiendo que están eh, promoviendo la vida de una manera tan bella. Y no me cansaría de decirles gracias. En este país todo lo criticamos. Una pared blanca ve en un punto negro y lo critican, pero cuando se hacen las cosas bien hechas, yo creo que esto se debía difundir más. Tengo mis nexos con Medellín, me crié en Medellín, soy del Colegio Corazonista y tengo mis amigos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Roté en nefrología en la Universidad de Antioquia, allá estuve con el doctor Álvaro Posada, bueno, con muchos profesores pediatras que están también en Bolivariana. Pero es un sentimiento que hay que expresarlo, hay que decirles. Me conmovieron hasta el fondo, son muy inspiradores. Yo trabajo todo el tema del afecto, tengo un título rarísimo de afectólogo, no infectólogo, pediatra afectólogo, pero en algún momento de mi vida y los iré a abrazar, les iré a agradecer, porque creo que han hecho un trabajo de tantos años que es ejemplar para todas Claro. estas nuevas generaciones. Yo los invitaría mucho y eso se lo aprendí precisamente al doctor Álvaro Posada, al doctor Juan Fernando Gómez, a todo este grupo de la de Antioquia y de Bolivariana. Aquí hay que contar lo que se hace. Tenemos que contar. Hoy la Academia de Medicina ha hecho un trabajo muy bello de difusión, de hermanamiento con otras ciudades, con otras facultades. Y me conmueve también que el doctor Campolides haya captado este caso que hubiera terminado de una manera muy lamentable. Así que mis felicitaciones, mi abrazo, me honran mucho y espero de alguna manera con el doctor Campolides cuando vaya a Medellín a darles un abrazo y a felicitarlos. Muchísimas gracias en nombre de tantas personas y son muy inspiradores. Muchas gracias, doctor Montoya. Muchas gracias. Continuando con la programación, tenemos las píldoras del doctor Hernán Darío Salazar para terminar nuestra reunión. Este es un artículo, el resumen de un artículo que se llama Obesidad, una derrota no asumida. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlo. Frase de Popper. Las cifras son claras e irrebatibles. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo tienen hoy obesidad. La prevalencia global se ha duplicado entre 1990 y 2022. El sobrepeso y la obesidad afectarán a la mitad de la población mundial para el 2035. Una pandemia silenciosa que continúa creciendo a pesar de un mensaje estéril y repetido que incentiva a las personas a reducir la ingesta de energía, comer menos y aumentar el gasto, moverse más. ¿Qué preguntas no resueltas esconde este fracaso? Para comenzar, es necesario un análisis profundo más allá del pensamiento dicotómico entre alimentos saludables versus ultraprocesados. Urge una visión transdisciplinaria y crítica de la realidad que desenfoque la responsabilidad de la víctima, que deje de apelar a su esfuerzo y no valore los ambientes obesogénicos que lo asfixian. No es el problema la falta de voluntad del paciente, el conflicto es la carencia de voluntad de los médicos en asumir la mala gestión de sus recursos profesionales. A lo largo de décadas se ha tomado como referencia la pirámide nutricional que luego evolucionó al plato de Harvard, pero probablemente luego involucionamos a una pirámide de evidencia científica de trabajos que no hacen referencia a problemas sociales, culturales, económicos, ni incluyen las consecuencias catastróficas del marketing nutricional y farmacéutico. ¿Por qué se desprecia el evaluar hábitos de descanso, alimentación y actividad física? Hoy predomina un modelo de medicina basado en la enfermedad y no en la salud. El brillante filósofo T. Nguyen nos introduce al concepto de colapso del valor. Al centrarnos solamente en lo que se puede medir, descartamos aspectos más valiosos a analizar.
Se le da relevancia solamente a lo cuantificable. Recientemente, tarde antes que nunca, un grupo de expertos reunidos en Inglaterra definieron la etapa de obesidad preclínica, exceso de adiposidad con función orgánica preservada, y expusieron las falencias del índice de masa corporal. Este parámetro es la punta de un iceberg que no nos permite inferir con precisión ni la cantidad de grasa ni el riesgo cardiometabólico. El índice de masa corporal es un pobre predictor de salud. Por otro lado, el registro de calorías no nos demuestra si engordamos por comer más de lo que gastamos. Comer en exceso es una consecuencia, un síntoma, jamás es una causa. Para reducir la adiposidad del obeso, la mejor estrategia sería reducir el apetito y no las calorías, ya que al restringirla, la fisiología genera que el apetito aumente. La teoría del caballo muerto describe cómo individuos, empresas o gobiernos enfrentan problemas evidentes e irreparables, pero en lugar de aceptar la realidad y cambiar de estrategia, insisten en soluciones inútiles para mantener una ilusión de progreso. Una visión antropológica confirma que la obesidad es un problema de bajos ingresos al que ofrecemos soluciones de clase media, pero es que escondemos que también afecta a la clase alta. ¿Qué hay detrás de la tormenta de nuevos fármacos y las sobreindicaciones de cirugías bariátricas? Una reciente editorial publicada en The Lancet coloca sobre la mesa los altos costos como barrera para el acceso equitativo de la semaglutida. Estudios que demuestran que se requiere un tratamiento a largo plazo para evitar recuperar el peso, así como no infravalorar la seguridad de esta droga. Los ensayos que exhiben buena tolerancia son relativamente cortos y la tolerabilidad a largo plazo no está todavía clara. Existe una clara evidencia que comunicarse positivamente y enfatizar los beneficios de la pérdida de peso en lugar de los daños de la obesidad es más eficaz y mejor recibido. La importancia del lenguaje en el compromiso entre los profesionales de la salud y las personas que viven con obesidad es vital. No hay forma de hacer medicina sin ser un experto en una compleja operación cognitiva que ninguna parafernalia técnica puede reemplazar: la articulación entre la información y la circunstancia individual. La revista JAMA, en una notable perspectiva, destaca aspectos claves en la relación médico-paciente. Inicie la comunicación sobre la pérdida de peso con gentileza. Utilice calificadores para presentar el problema como algo alcanzable en lugar de algo insuperable. Por ejemplo, ¿sabías que si perdieras un poco de peso? Cuando una persona no desea hablar sobre la pérdida de peso, reconocer la legitimidad de la respuesta y aceptar la decisión es el enfoque más eficiente. Adapte la comunicación a lo que es primordial. Presentar la pérdida de peso como algo personalizado y relevante para cada paciente puede favorecer debates positivos. Centrarse en los daños de la obesidad puede ser desmotivador y evoca sentimientos de culpa y estigma. Por el contrario, la comunicación abierta y el énfasis en los beneficios de la pérdida de peso en lugar de los daños de la obesidad es mucho más redituable y mejor recibida. Ofrecer un tratamiento específico en lugar de solo un asesoramiento. Por último, existe una generación de médicos que solicita estudios y análisis sin criterio alguno, que toma decisiones a partir de informes sin ver imágenes, que esas imágenes no las vincula con la clínica. Una generación con alergia a tocar y a escuchar a sus pacientes. Aquellos que sufren de obesidad, si buscan ayuda, es porque no encuentran respuestas. Está en nosotros abrir los ojos y aceptar que esta derrota se puede revertir. Cuando un caballo está muerto, no hay inversión, comité ni estrategia que lo haga correr de nuevo. Es mejor reconocer el problema a tiempo y redirigir los esfuerzos hacia una nueva solución.